¿Dejaste de comer cachapas porque crees que no son saludables o te engordan? Eso es hasta hoy. Vamos a hacer auténticas cachapas venezolanas. No, no son panquecas, son cachapas. Sin gluten, sin azúcar, muy fáciles de hacer, muy económicas y mega buenas. Si aún no las has probado, hoy es el momento para que las comas o con nata o mira bien este video hasta el final porque te voy a enseñar el truco de tu vida. Cómo convertir queso mozzarella en queso de mano y en pocos minutos. Si no estás en Venezuela y lo extrañas, vas a amar este truco. Suscríbete ahora mismo que empezamos ya. Para hacer estas ricas cachapas necesitas 300 gramos de maíz recién desgranado, también puede ser de lata. Media taza de harina de maíz con la que haces las arepas. 2 huevos, si las quieres más light, usa solo las claras. 1 o 2 cucharadas de mantequilla o puedes usar aceite de oliva. 2 cucharadas de la leche que te guste y 1 cucharada de sal. Y 1 cucharada de endulzante monk fruit. Ahora lo que vamos a hacer es, en la licuadora vamos a colocar el maíz, la leche, los huevos, pero te recomiendo que los abras afuera y no dentro como estoy haciendo yo. No sea que te salga un huevo malo y después me eches la culpa. Y si te estás cuidando, puedes agregarle solo las claras como te dije anteriormente. A mí me gusta más el sabor original con mantequilla, pero puedes utilizar aceite de coco o también de oliva. Me gusta la textura de la harina de maíz, pero puedes utilizar harina de avena. Agrega la sal y el endulzante solo si usas granos que no son dulces. Vas a mezclarlo pero sin triturar completamente el maíz para que sea una verdadera cachapa. Si la masa te queda como una panqueca, va a ser una panqueca. Mi licuadora tiene 2 opciones, una de mezclar y una de triturar. Yo la mezclo primero y luego le doy unos toquecitos para que se triture pero no completamente. Fíjate la textura que debe quedarte. ¿Ves cómo ves los pedacitos por ahí del maíz? Esa es la auténtica mezcla de cachapas. Para cocinarla en la sartén puedes untarla un poquito con aceite para que no pegue, verte la mezcla y como te vas a dar cuenta que es más densa, con una paleta dale la forma de la cachapa. Esperas que le salgan burbujitas por un lado y ahí la volteas y la vas a cocinar hasta que dore por ambos lados. Mira qué linda. Sin embargo, mi manera favorita es untando mantequilla en la plancha y colocando así cucharadas de la mezcla. Las estiro bien para que la cachapa me quede bien grande. Sobre todo me encanta la plancha porque aquí no se pega nada. Si no tienes una, te la recomiendo. Te voy a dejar el link de donde la compré porque me salió como en $10. Y la uso para hacer cachapas, panquecas, carnes, pollo, de todo. Mira qué belleza. Te van a salir 4 cachapas. Yo hice el triple de cantidad porque me gusta tenerlas listas en la nevera o congelador para mis desayunos. Sí, la puedes congelar y ahorrar muchísimo tiempo. Es la maravilla del meal prep que siempre te hablo en mis ebook que te enseño toda esta técnica para que ahorres mucho tiempo y dinero. Antes de hacer el queso de mano quiero probar cómo quedaron así solitas. Mega buenísimas. Amo este sabor intenso a maíz que sientes los pedacitos al morderla, como debe ser. Voy a probarla con nata. Nata en Venezuela es una crema de leche salada, pero que es deliciosísima. Tienes que probarla. Ok, no se me ha olvidado. Vamos a hacer el queso de mano con queso mozzarella. Yo sé que todavía no me crees, pero tienes que probar esto. Para hacer una rueda de queso de mano voy a utilizar 2 rebanadas de queso mozzarella, esos son como 50 gramos. Lo voy a colocar en un bol y le voy a agregar un poquito de agua que lo cubra. Lo llevamos aproximadamente 1 minuto al microondas hasta que vemos que se derritió. Chequéalo porque a lo mejor puedes necesitar 20 o 30 segundos más. Es hasta que lo veas moldeable. En mi microondas en 1 minuto ya está listo. Fíjate cómo quedó. Ahora vamos a proceder a convertirlo en un queso de mano. Lo voy a colocar en otro bol porque lo vamos a moldear y le vamos a agregar un poquito de sal. La sal es a tu gusto, a mí me gusta que quede un poquito salado. Lleva la sal a todo el queso y estíralo y masajéalo para darle forma. Lo vas a estirar y unir hasta que le des esta forma de queso de mano y por supuesto que sea del tamaño de la cachapa que has hecho. Ya el mío lo tengo muy parecido al tamaño de mis cachapas, fíjate. Ya está prácticamente listo. Lo que voy a hacer ahora es colocarlo de nuevo en el bol con el agua y lo voy a llevar al refrigerador aproximadamente 10 minutos. Luego de 10 minutos, sácalo y mira la magia. Un queso de mano bastante decente,
Para mí es mega buenísimo. Bueno, vamos a servirlo con la cachapa porque esto ya no aguanto más y quiero probarlo. Voy a sacar por acá el queso de mano y lo voy a cortar por la mitad. Voy a colocar una cachapa en la sartén o en la plancha y le voy a agregar los quesos de mano. Como quiero que esto tenga bastante queso, le voy a agregar los dos. Lo puedes hacer en la cachapa media luna o también la puedes montar una encima de la otra. Cocínalo hasta que veas que el queso se ha calentado y se ha derretido. Es increíble, ¿verdad? Pero mira qué bien queda. Igualito al queso de mano, ¿o no? Este paso es importantísimo. Un poquito de mantequilla o de nata antes de comerla. Esto de la mantequilla es algo así como un ritual para los venezolanos. Y ahora sí, vamos a picar esta maravilla. Ojalá pudieras oler y probar esta delicia. Yo soy fanática de la comida con maíz. Si te gusta el maíz, tienes que hacer también la torta de maíz que tengo aquí en el canal y el mock cake de maíz que quedan mega buenísimos. Llegó la parte más difícil de estos videos, que es cuando pruebo estas ricuras. Mega buenísima, deliciosa esta cachapa. Sobre todo cuando la haces con maíz natural, cambia completamente el sabor. Prueben esto ahora mismo y me envían la foto. ¿Te gustó esta receta de cachapa? Déjame tu dedito arriba y suscríbete al canal. Compártela con tus amigas que les va a encantar. Y decimos, mega buena. Si no tienes tiempo para cocinar, si se te hace difícil hacer los menús de la semana que sean saludables y comerlos toda la semana, tienes que comprar mis recetarios. Ellos te van a ayudar a armar tus menús de la semana, con recetas muy fáciles que puedes cocinar en 2 horas para toda la semana. Consíguelos ya en formatos digital en mi página web recetaslily.com/shop. Lo puedes descargar desde cualquier país que te encuentres. Y también verás el link a Amazon donde los puedes comprar impresos. Dime en los comentarios qué te pareció esta receta de cachapas. Y si no has visto el video de la semana pasada, te voy a dejar por aquí el link para que lo veas. Yo sigo comiendo. Bye. Tengo la mejor noticia. Si dejaste de comer tortillas porque tienen harinas o te engorda, eso es hasta hoy. Mira bien estas tortillas que las vamos a hacer con solo 2 ingredientes que seguro tienes en casa. Fáciles, económicas, suaves, sin harina y sin amasar. ¿Qué más quieres? Te vas a sorprender con lo flexible que quedan estas tortillas. Y también te voy a contar cómo hago mi quesadilla perfecta, aunque con un toque italiano. Suena loco, pero es lo mejor de 2 mundos en una tortilla. Escucha cómo suena esto.